Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Una iniciativa que se va a empezar a replicar en diferentes recintos hospitalarios, porque hay que decirlo, la pandemia generó que la lista de espera en Chile aumentara y llegara a niveles históricos. Esto se debe a que obviamente el sistema de salud priorizó aquellas atenciones relacionadas con el COVID-19 y generó que otras atenciones fueran postergadas durante mucho tiempo. De hecho, este operativo era para personas que llevan 2 o más años esperando atención ambulatoria. Específicamente esta atención oftalmológica se debe a que es uno de los elementos que más se postergó durante la pandemia junto con la traumatología. Para que ustedes se hagan una idea en la casa y también tú, Maribel, cerca de más de 315.000 cirugías se han postergado durante este tiempo de pandemia y hay 2 millones de consultas médicas que no se han podido realizar durante este tiempo. Es un número significativo y lo decían acá las autoridades que vinieron a acompañar a este operativo que se hace de manera extraordinaria, atender el fin de semana. Se llegó a una cifra histórica. Maribel. Sí, ¿cuál es esa cifra? Sí, lo que yo les decía, 315.000 personas en cirugía y 2 millones de personas en consultas médicas, como pueden ser, por ejemplo, estas consultas oftalmológicas que se realizaron en el Hospital San Borja. Acá principalmente se atendió a niños, se está tratando de definir grupos de poblaciones para ir avanzando y es algo que se va a ir replicando en los distintos recintos de salud. Acá la ministra de Salud lo dijo, esto es un modelo que se va a tratar de implementar en el sentido de que se va a extender el horario de atención tanto de pabellones como de consultas médicas para poder reducir esta lista, porque están aquellas personas que están esperando hace 2 años o más y también estas nuevas personas que quieren ser atendidas. Claro. Entonces hay que hacer un esfuerzo extraordinario para poder lograr abarcar a todo este público que lleva mucho tiempo esperando poder tener una solución para sus problemas médicos. De hecho, tuvimos la posibilidad de conversar con algunas personas que asistían acá y una mamá en particular nos decía que ella ya no podía seguir esperando y tuvo que operar a su hija de manera particular. Eso evidentemente es un gasto tremendo para la familia, lo hemos conversado en muchísimas ocasiones, la situación económica, si bien se ha recuperado, sigue siendo muy difícil y por lo tanto ese factor económico presiona aún más a las familias y por eso es tan relevante que el gobierno tome medidas y eso es lo que se está trabajando ahora en los distintos hospitales. Sí, la verdad es que si antes ya la lista de espera eran largas y uno se demoraba, los pacientes, por supuesto, en poder atenderse, imagínate después de la pandemia, donde todo se concentró finalmente en el coronavirus y también combatir el COVID-19. Te quería aprovechar de preguntar, Rafaela, en esta actividad estuvo la ministra de Salud. Se le consultó a ella por el uso de las mascarillas, ha estado ahí en la palestra la posibilidad de que ya no se pueda usar en ambientes abiertos. ¿Qué dijo ella con respecto a eso? Sí, de hecho el gobierno el día martes va a tener anuncios bien significativos en materia de restricciones sanitarias. La ministra no quiso adelantarse, pero sí dijo que hay una mesa técnica que está trabajando en esta materia para evaluar si efectivamente en espacios abiertos, ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en donde yo estoy, que no circula mucha gente y por lo tanto la carga viral y el riesgo es muy pequeño y eso es lo que el gobierno va a estar evaluando ahora, también siguiendo de muy de cerca las experiencias que han tenido otros países. Ustedes lo han visto en Europa, que ya es una medida que se está tomando. Algunos diputados han dicho que ya es necesario comenzar a distender un poco estas medidas de autocuidado, al menos en espacios abiertos en donde no hay riesgo. Lo que decía la ministra es que el tema se complica cuando las personas se relajan en otros espacios y por eso el tema de la mascarilla está siendo tan controvertido, porque podemos liberar el uso de mascarilla en espacios abiertos, pero ¿qué pasa si la gente empieza a liberarlo también en otros espacios, como son el metro, el transporte público, y por lo tanto son medidas que van a tener que ir evaluando? Hay una mesa de expertos que va a informar y que va a entregar las cifras y lo que implicaría, bajo la condición sanitaria en la que nos encontramos ahora, poder relajarse en ese sentido con la mascarilla y sobre todo, que es algo que decía el subsecretario de Redes Asistenciales, es que se viene el invierno y ahí la mascarilla puede tener un rol súper importante, no solo respecto al
al coronavirus, sino también a otras enfermedades respiratorias que podrían también bajar esta carga asistencial, que ya les decíamos que está muy colapsado el sistema de salud. Otro dato importante, Maribel, es el cansancio que tienen las personas que atienden a estos pacientes. El Ministerio de Salud levantó esta cifra, cerca de un 30% de licencias médicas en el sistema de salud de las personas que nos atienden, específicamente por este cansancio que se ha generado de más de 2 años de pandemia. Sí, bueno, la verdad es que con respecto al uso de las mascarillas hay que ver también qué es lo que dice, por ejemplo, el Colegio Médico, porque han sido un poco críticos con respecto a esta nueva gobernanza en relación al nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric y esta comunicación de riesgo, de que finalmente empezar a relajar las medidas sanitarias, como dejar de usar mascarilla, puede llevar a que se relajen en muchos sentidos y que los contagios vuelvan a incrementarse. Entonces, ahí también hay un punto de evaluar efectivamente si es posible o no factible poder empezar a relajar las medidas y tener en cuenta esta comunicación de riesgo. Sabemos que han habido algunos cambios, ya no existe, por ejemplo, el reporte de salud que se llevaba a cabo desde el Palacio de la Moneda, ¿cierto?, para informar sobre cómo avanza la pandemia. Entonces también será interesante, Rafaela, saber qué dicen, por supuesto, los gremios y el Colegio Médico sobre esta medida. Bueno, esta mesa que yo te comentaba, Maribel, es interdisciplinaria. Están participando diferentes autoridades para poder establecer cuáles son los mejores pasos a seguir. Lo decía la ministra también, hay que evaluar el caso a caso. Ella quiere establecer medidas específicas según los riesgos que tiene cada grupo etario. Y ahí también se pueden venir medidas súper interesantes para el día martes y vamos a ver lo que va a pasar con la mascarilla. ¿Te parece si pasamos a escuchar lo que señaló la ministra? Me parece, escuchémosla. Un grupo importante ha quedado rezagado de la atención de salud. Ese grupo, para nosotros, como Ministerio de Salud, es un grupo relevante. Allí hay problemas de salud crónicos que no hemos podido, el sistema no ha podido llegar, dado que estábamos muy instalados resolviendo los grandes problemas de la pandemia. Y es ahora que tenemos que ir a resolverlos. Iniciativas como esta hacen de que sea posible. Claro, ahí lo que decía la autoridad sanitaria se refería específicamente a este problema de las listas de esperas y todas aquellas personas que han seguido rezagadas con respecto a las atenciones, donde finalmente ahora se van a enfocar en ellas, teniendo en cuenta que la pandemia está, podríamos decir, controlada. Y con respecto a eso, ¿qué más se ha dicho de parte de las autoridades con respecto a esta decisión que se va a anunciar ya el día martes? ¿Qué luces han vislumbrado? ¿Es posible, sí, que se puedan relajar las medidas sanitarias, específicamente dejar de usar mascarillas en espacios abiertos? Como te comentaba anteriormente, todavía no podemos asegurar si sí o si no, pero al menos yo puedo decirte que pareciera que las autoridades se ven más abiertas versus lo que habíamos visto antes. De todas maneras, sí, de todas maneras había un gran foco también en poder atender otras cosas que se relacionan con el sistema de salud. Empezar a priorizar, como bien lo decía la ministra también, este tema que se postergó durante 2 años, una lista de espera que creció enormemente y que genera problemas para las familias en su atención. Hay atenciones que pueden esperar, pero hay otras que no. Como yo les comentaba, hay cirugías que son importantes realizarlas y por lo tanto todo este plan de salud de establecer horarios más extendidos, poder fortalecer los equipos médicos va a ser clave para poder tratar esta lista de espera que llegó a niveles históricos. Y sobre eso se refirió el subsecretario de Redes Asistenciales. Pasemos a escuchar lo que señaló. Hoy día tenemos un desafío inmenso, que es el desafío de reactivar y de recuperar la actividad asistencial que se ha visto mermada producto de la pandemia, y en eso estamos trabajando en terreno con las autoridades, pero también con las y los trabajadores que se han sacado la mugre para tener la atención, entregar la atención que se merecen nuestros pacientes. Ahí lo escuchábamos entonces, un trabajo arduo que va a tener que hacer el Ministerio de Salud, no solo para poder darle tranquilidad a la población en relación al coronavirus, cuáles van a ser las nuevas medidas
de protección, sino también para poder abordar otros problemas de salud como son esta lista de espera. 2 millones de consultas médicas están pendientes y eso sin duda va a significar que se va a tener que inyectar mayores recursos para poder abarcar a esa cantidad de personas que ya no pueden seguir esperando atención médica, Maribel. Sí, y también considerar el personal de salud que ahora debe atender a todas esas listas de espera que está realmente abatido luego de 2 años de pandemia, así que también para ellos surge salud mental, poder contenerlos para que puedan seguir, por supuesto, trabajando y en este sentido abocarse a las otras patologías pendientes. Gracias, Rafaela, por todo este reporte. Que esté muy bien. Buenas tardes.